Hola chicos, en el tema de hoy vamos a dar un tema muy fundamental en la programación orientada a objetos. Este tema es el polimorfismo. Bueno, hoy vamos a tocar parte de la introducción al polimorfismo, los métodos de polimorfismos en Java, los ejemplos de polimorfismos, cómo se aplica en sí el polimorfismo. Vamos a ver polimorfismo paramétrico de inclusión. Vamos a ver el casting en polimorfismo, el operador instance of en el polimorfismo y la diferencia entre polimorfismo y sobrecarga. Bueno, empecemos chicos. Cuando nosotros hablamos de polimorfismo, no es que nosotros nos estemos volviendo locos, ¿no? Como ustedes saben, todo esto que hace referencia a la programación orientada a objetos es la forma de representar entidades y datos abstractos en el desarrollo de un software. Y nosotros tenemos para eso el lenguaje propio, ¿no? Es decir, todas las carreras que estudian programación orientada a objetos tienen en cuenta todos estos conceptos que nosotros hemos visto como declaraciones de clase, relaciones de clase, herencia, polimorfismo y otros temas que se incluyen en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, veamos qué es lo que es polimorfismo. Hasta ahora nosotros habíamos visto en la herencia de que nosotros partimos desde una clase base y de esta clase base se puede heredar varias clases. Ahora, el polimorfismo es la forma en la cual un objeto toma diferentes, vaya la redundancia, formas. ¿Es así? La palabra poli viene de múltiplo y firmos viene de formas, es decir, es la característica o la habilidad que tiene un objeto de tomar varias formas. Lo podemos ver en muchas películas de ciencia ficción, como por ejemplo en Mortal Kombat y en los videojuegos de Mortal Kombat hay un personaje que se llama Chansu, en la cual este se convierte en diferentes jugadores. También podemos ver en las películas, en la saga de X-Men, como hay una mutante que tiene la característica de convertirse en otro tipo de persona, un mutante, ¿no? Y no solamente en convertirte en lo físico, sino también tomar sus habilidades. Entonces, a estos personajes nosotros podríamos decirle que son polimórficos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo con la siguiente gráfica. En la gráfica tenemos una clase base que es animal, de ella heredan una clase que es mamífero, que representa a los mamíferos, y también hereda una clase que se llama ave. Y de la clase mamífero heredan todos los mamíferos que nosotros queramos representar, así como la clase de la clase aves, ¿no es así? En las aves podemos tener el perícaro, pájaro carpintero, cotorra, pericos, palomas y demás. Y en los mamíferos podemos tener perros, gatos, tigre, pantera y todos los demás mamíferos que ustedes conocen. Ahora, supongamos que nosotros queramos hacer una cierta característica de la herencia en esta clase. Como por ejemplo, analicemos el siguiente código. Nosotros tenemos en la clase animal, tenemos la función makeSound que imprime en pantalla una referencia a un sonido, ¿no es así? Y tenemos la clase gato que hereda de la clase animal y esta tiene su función makeSound que emite un tipo de sonido, ¿no? Como es el texto que vemos en pantalla, al igual que la clase perro. ¿Ya? Entonces, aquí suele suceder que nosotros tenemos en las clases que heredan, tenemos funciones parecidas a la función de la superclase, ¿no?
Y estas funciones de la superclase realmente son funciones que son abstractas, que representan algún tipo de ejecución o un tipo de código, pero como nosotros habíamos visto en herencia, nosotros podemos sobreescribir estas funciones, ¿no? Y este es el polimorfismo, uno de los más comunes que nosotros utilizamos en la programación. Veamos cómo se pueden instanciar en la función main esta clase. Tenemos en la función main la declaración de la variable a, que es de tipo animal, pero a nosotros le asignamos un nuevo tipo de dato que es de tipo perro. Al igual sucede con b. Esto se hace ¿para qué? Para que la clase que se declara de tipo A se le asigna un tipo de dato ya específico que es de la clase que se hereda de la clase base que es A, ¿no? Que es animal. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para representar tipos de datos, pero estos tipos de datos yo no lo pongo en su forma más simplificada, ¿no? Sino que lo puedo representar de su forma más abstracta. La forma más simplificada sería dog, en este caso. Y la forma más abstracta sería animal. Entonces, si nosotros invocamos a la función makeSound, la salida para A sería el sonido del perro, que sería el wolf, y la salida para B, que es de tipo gato, sería el miau. Entonces, a esto que nosotros hemos definido anteriormente, se puede reconocer como los siguientes. Vamos a decir que existen tres tipos de polimorfismo, ¿no? Existe la sobrecarga, que es el método más conocido de polimorfismo, que se aplica cuando existen funciones con el mismo nombre en la clase que son completamente independientes una de las otras. Está el tipo de polimorfismo paramétrico, que existe con funciones del mismo nombre, pero usan diferentes tipos de parámetros. A esto se le reconoce también como sobrecarga de parámetros, que lo vamos a ver más adelante. Y también está el tipo de polimorfismo de inclusión, que en esta se llama a un método sin conocer su tipo, ¿no? Así no se toma en cuenta el detalle de la clase específica. Y eso es lo que más se usa como interfaz. Entonces, en línea general, lo que hace referencia del polimorfismo a la programación orientada a objetos es que su idea fundamental es de proveer de funcionalidades predeterminadas o común de la clase base, es decir, de la clase de la cual tú heredas. Entonces, ahora vamos a ver el tipo de polimorfismo paramétrico. Veamos el siguiente ejemplo, chicos. Miren, tenemos una clase que se llama overlap y una clase que se llama método overlap. En la clase base, que es la clase overlap, tenemos repetida la misma función, pero solo se repite el nombre. Se cambia el tipo de retorno y se cambian los parámetros. Esto es lo que se conoce en otro lenguaje de programación como sobrecarga de parámetros. Entonces, en la clase método overlap, cuando se invoca en el main, se hace una instancia de la clase overlap, yo puedo llamar a cada método en dependencia del parámetro que se le asigna. Entonces, a esto es lo que se le llama polimorfismo paramétrico. ¿Por qué? Porque se define una función con el mismo nombre, pero ¿qué es lo que cambia? Los tipos de parámetros que yo le pongo. En tiempo de ejecución, el compilador como tal o el programa define a qué función va a llamar en dependencia del tipo de parámetro. Ahora vamos a ver el polimorfismo de inclusión.
El polimorfismo de inclusión realmente se utiliza para funciones abstractas. Estas funciones son declaradas en la clase base, que es también de tipo clase abstracta, y no se implementa, ojo con esto, no se implementan en la clase base. Entonces, la clase que hereda de ella debe de declarar el override para la función y debe de implementarla obligatoriamente. A esto es lo que también se le conoce como interfaz. ¿Ya? Como pueden ver acá en la clase BioShop, ella hereda de la clase Pice y entonces ella implementa la función move. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que es el casting en el polimorfismo. Supongamos que tenemos el siguiente código, ¿no? En la cual tenemos la clase animal, donde tiene su función makeSong, como habíamos visto anteriormente. Entonces, en el método main, nosotros hacemos instancia de a 4 variables, ¿no? En la cual está animal 1, animal 2, animal 4, que son de tipo animal. Tenemos que tener en cuenta que la clase animal es la clase base. Entonces, nosotros podemos, como ya lo había explicado antes, podemos hacer referencia a esas clases que son abstractas que yo he declarado, de que sean igual a la clase que heredan de esa clase abstracta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el animal 1 yo lo estoy convirtiendo en un gato, así el animal 2. Y el animal 3 y 4 lo estoy convirtiendo en un perro. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede cuando yo invoco a su función realmente imprimir? Lo que me va a hacer es que me va a ejecutar el código de la clase base en sí, ¿no? Entonces, para esto nosotros podemos hacer un casting. El casting, ¿por qué se hace? Porque dentro de una variable que está declarada como un tipo de una clase abstracta, que es, por ejemplo, sería animal 1, que es de tipo animal, dentro de ella se le está asignando un tipo de dato que es de una clase que deriva de ella, que es, en este caso, la clase gato. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Miren, primero ponemos los corchetes y ahí especificamos la clase que hereda, ¿no? Que sería en este caso, en la línea 10 del código, sería gato. Después ponemos la variable y también los encerramos entre corchetes para poder acceder a sus atributos o métodos que son públicos. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo voy a hacer un casting, tengo que asegurar de que el tipo de clase que yo voy a poner entre corchete, que va a convertir el tipo de clase que está declarado como abstracta, tiene que hacer referencia a las declaraciones que se da en las instanciaciones. Por ejemplo, en la línea 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, en la línea 12 aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un casting a la variable animal 2, no puedo hacer un casting de perro, porque anteriormente en la línea 6 a él se le asignó un tipo de dato que es el gato como tal. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos el instantiate. Supongamos que hacemos un cambio al ejemplo anterior, ¿no? El cambio es que le agregamos un atributo a la clase animal que se llama peso y agregamos una función get peso. Entonces, tenemos una declaración de un arreglo. Un arreglo es una variable que tiene un conjunto de datos, como si fuese una lista, donde en cada casilla nosotros podemos agregar, por lo declarado anterior, podemos agregar un perro o un gato, ¿no? Como está en la imagen de abajo. Entonces, yo quiero recorrer por esa lista de animales y en el caso de que sea un gato necesito saber su peso y en el caso de que sea un perro
queremos invocar a la función makeSum. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo hago mi ciclo for, miren el ciclo for, y declaro un iterador que se llama ítem. ¿Por qué se le dice iterador? Porque va a ir por cada casilla del arreglo que se llama animales. Entonces, ese ítem, como es de tipo animales, pero en el fondo, adentro, lo que tiene son gato y perro, yo no sé, a la vez que voy integrando, yo no sé de qué tipo realmente son. Yo como programador no tengo entendido de qué tipo son, ¿no? Arriba están especificados, pero cuando yo lo voy a tratar, animales, tengo que tratarlo como un arreglo de tipo animal. Entonces, para eso existe el operador instantiateOf. El instantiateOf, ¿qué es lo que hace? El instantiateOf lo que hace es definir o chequear en sí cuando una variable que es abstracta, es decir, una variable que es base, definirla si en ella hay una variable de un tipo de clase que hereda de esa variable clase, de esa variable abstracta. Por ejemplo, acá yo quiero saber si en la primera casilla del arreglo hay un gato o hay un perro. Entonces, el instantiateOf, yo le pongo la casilla y después le pongo el tipo de la clase que yo quiero saber y me va a devolver, me va a retornar un valor veritativo, ¿no? Para saber si es verdadero o falso. Entonces, esta sería la solución al problema. ¿Cómo se usa el instantiateOf? Miren en la línea 9, yo pongo una condicional if, que es lo que primero pongo la variable abstracta, que es el iterador, el ítem, que es de tipo animal, pongo la palabra reservada instantiateOf y después pongo el tipo de dato que yo quiero saber si ahí hay almacenado ese tipo de dato. Entonces esto me va a devolver verdadero y si se cumple que es verdadero, como decía el problema anterior, es decir, si se cumple que es un gato, entonces tomo el peso, ¿no? Y si no es un gato, entonces voy a chequear si es un perro. Si es un perro, entonces hago un sonido. Entonces, chicos, el polimorfismo realmente representa una ventaja muy clara aplicándose desde las interfaces, ya que nos permite crear nuevo tipo de datos sin necesidad de modificar la clase base, ¿no? Como la clase existente. También podemos representar o crear tipo de datos de la clase base y en algún momento del código podemos convertir ese objeto abstracto en un objeto específico. Ahora, tienen que tener en cuenta que ese objeto específico tiene que heredar de la clase base. Por ejemplo, la clase base es animal y el objeto específico es el gato. Entonces, hemos visto también el sobrecargado de las funciones como tal, ¿no? Tenemos los tipos de sobrecarga que hace referencia a la lista de parámetros, ¿no? Y también tenemos los otros tipos de sobrecarga que hace referencia a cuando nosotros convertimos los tipos de datos, como por ejemplo tenemos la clase base y después le asignamos en sí una clase de la que hereda de la clase base, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en el caso, ese es que el caso que le expliqué antes, es el caso de cuando se declara una variable abstracta, ¿no? Pero en el caso de las funciones es simple. ¿Por qué? Porque utilizamos sobrecarga de parámetros. Aunque los nombres de las funciones sean iguales, los tipos de parámetros tienen que ser distintos. Eso no se puede violar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el compilador, en el caso de los parámetros, viendo el tipo de parámetros que nosotros le invocamos en tiempo de ejecución, él va a realizar la acción correspondiente a esa función.
Es decir, si tenemos una función con 5 parámetros que se llama suma y tenemos una función con 2 parámetros que se llama suma, todo depende de la cantidad de parámetros que nosotros le pasemos. Si le pasamos 5, va a realizar la operación con 5 y si le pasamos 2, va a realizar la operación con 2. Entonces, chicos, hasta aquí muchas gracias por haber visto el video. Espero que hayan entendido de manera resumida qué es lo que es el polimorfismo y vayamos a realizar los ejercicios de laboratorio. Muchas gracias.